¿Cuál es un secreto que te llevarás a la tumba que estás dispuesto a compartir anónimamente? Tengo a la mamá de un amigo que me acogió cuando me quedé sin casa justo después de la prepa. Me hizo un té de limón con merengue esa primera noche y tenía tanta hambre que casi me lo como todo yo solo. Llevaba mucho tiempo sin comer una comida casera. Le emocionó tanto que me gustara porque sus hijos le hacían el feo. El detalle es: no soporto los limones, ni el merengue. Ahora, me ha estado haciendo un té de limón con merengue cada año desde entonces, porque es mi favorito. Más de 25 años, y contando, de paste de limón con merengue que me tragaré con gusto hasta el día que se muera. Luego, extrañaré esos pastes más que nada en el mundo. Tengo las ubicaciones de todos mis seres queridos, incluyendo amigos con los que perdí contacto a lo largo de los años, guardadas en mi app del clima. Me gusta chequearla de vez en cuando pienso en ellos, imaginando cómo debe ser su día basándome en el clima que están experimentando. Me hace sentir cerca de ellos en ese momento. Mi papá cree que me enseñó a andar en bici. No fue así. Me enseñó el vecino mientras mi viejo estaba chambeando, porque ya me tenía harta ser el único chamaco del barrio que no sabía. Mi papá todavía cuenta esa historia en las cenas familiares. Mi hermano tuvo un derrame cerebral severo hace 2 años. Su familia entera somos mi madre y yo. El martes, por fin vi su tomografía. Aproximadamente 1/3 del hemisferio derecho de su cerebro simplemente desapareció. El daño es tan grave que una recuperación significativa es poco realista. Necesitará algún tipo de cuidado y nuestra participación por el resto de su vida. Tiene 55 años. Vive en un centro de cuidados. Está en silla de ruedas. Tiene sensación y control limitado sobre el lado izquierdo de su cuerpo. Su visión está afectada. Su memoria a corto plazo está muy mal. Vive en un estado perpetuo de la hora porque su comprensión del tiempo se fue, lo que significa que establecer metas para su recuperación o elegir un lugar al que ir en el futuro, todo se fue. Y tiene un 80% de posibilidades de sufrir otro derrame debido al daño permanente en su sistema cardiovascular. Él y nuestra madre son extremadamente cercanos. Siempre lo han sido. Todo esto la ha destrozado. Se aferra desesperadamente a la esperanza de que tenga una mayor recuperación. Sé que nuestra madre va a enterrar a su hijo. Sé que, a pesar de que intelectualmente está intacto, mi hermano solo está medio vivo. Y la parte que no lo está, no volverá. El momento más importante para la curación es el primer año después de un derrame cerebral. Han pasado 2 1/3 de su hemisferio se fue. No es realista pensar que eso regresará. Hay una parte de mí que, sin importar cuánto dolor sé que causará, quiero esa llamada telefónica temida que dirá que se fue. Es la única forma en que nuestra madre podrá sanar y seguir adelante. Es la única forma en que podremos dejar de lamentar a alguien que todavía está vivo. Por favor, por favor, por favor, si tu médico te dice que necesitas controlar tu presión arterial, tómalo en serio y hazlo. Toda mi familia sabe que mi bisabuela mató a mi bisabuelo prendiéndole fuego a la cama con uno de sus cigarros y diciendo que se quedó dormido con él, como solía hacer a menudo. No voy a entrar en muchos detalles, pero lo único que puedo decir es que la perra se lo merecía. Siempre he odiado la canela, hasta el olor me da cosa. Pero por alguna razón, en este país, o en mi entorno en general, es súper común ponerle canela a todo. Así que un día, mis compañeros de la U hicieron un pastel de cumpleaños con canela para alguien. Como no quería quedar como el bicho raro, dije que era alérgico y que hasta me podía morir si lo probaba. Todos pensaron que era terrible que fuera alérgico a algo tan rico, pero aceptaron que el mundo es un lugar horrible y a veces pasan estas cosas. El tema es que, 2 años después, estábamos celebrando el fin del semestre con una merienda y alguien había hecho muffins.
Obviamente, agarré uno sin saber que tenía canela, no noté el olor ni nada, y antes de que me diera cuenta, una chava estaba volando sobre la mesa golpeando el muffin con la mano. Todos quedamos en shock, y cuando le grité, ¿qué carajos estás haciendo?, me dice, tiene canela. Siempre voy a estar agradecido de que me quisieran y se preocuparan tanto por mí, pero la mentira ha durado tanto y convencido a tanta gente que ahora no puedo decir la verdad. Y lo peor es que, con los años, hasta me ha empezado a gustar la canela. Pero ahora solo puedo comerla a escondidas. Esta es, en realidad, una anécdota de mi papá. Mis papás estuvieron casados por 49 años y ella no sabía que él odiaba la salsa gravy. Durante 49 años le preparó al menos una cena de asado a la semana, bañado en un montón de gravy, jajaja. Nos enteramos mi hermana y yo, junto con mis otras 5 hermanas, después de que ella falleció. Él nunca más probó la salsa gravy antes de morir, 18 meses después. Accidentalmente descubrí que mis papás tuvieron un matrimonio por amor, algo que todavía niegan hasta el día de hoy. Por lo que pude armar con lo que me contaron parientes y viejas conversaciones, mi papá básicamente secuestró, entre comillas, a mi mamá de la universidad. Fueron y se casaron por el civil ese mismo día. Después de eso, literalmente, se regresaron a sus casas por separado y no le contaron a nadie por como un mes porque les daba miedo lo que pudieran hacer ambas familias. Cuando finalmente lo revelaron, al parecer, se armó la gorda. Para evitar el caos, se escaparon a las montañas y se quedaron ahí unas semanas. Eventualmente regresaron, enfrentaron a ambas familias, y mi papá se negó a mandar a mi mamá de vuelta con su familia sin importar la presión que viniera de cualquier lado. Lo chistoso es que hoy en día actúan como si hubieran tenido el matrimonio arreglado más normal del mundo y nunca comparten esta historia ellos mismos. Yo solo me enteré por accidente. A veces los veo y pienso, las mismas personas que dan sermones sobre la tradición fueron alguna vez la pareja más rebelde de la familia. Le mandé a un amigo que estaba mal económicamente una caja de regalos de Navidad para su hijo. Estaban pasando por un mal momento y habían estado publicando en las redes sociales sobre sus problemas y cómo se sentían mal por no poder pagar la Navidad ese año. Se sintió bien ver cómo se animaron cuando recibieron la caja por correo. En la universidad, a mi compañero de cuarto se le divorciaron los papás y dejaron de ayudarlo con la escuela. Con su trabajo solo no le alcanzaba. Un día lo escuché llorando mientras hablaba con su novia sobre que debía 3 meses de celular y no podía pagar porque también tenía que pagar la renta. Llamé a su proveedor y les expliqué la situación. No me dieron detalles de la cuenta, pero sí me dijeron cuánto debía y que, si hacía un pago en línea usando su número de teléfono como número de cuenta, se aplicaría a su cuenta. Hice esto justo antes de Navidad, nunca le dije nada hasta hoy. Pero recuerdo que estaba muy feliz después de las vacaciones de Navidad. Le sirvió para salir adelante y eventualmente pudo conseguir una beca y un préstamo a través de la escuela debido a su situación. Eso le permitió no tener que abandonar la universidad. Cuando me siento como un pedazo de mierda, a veces pienso en esa sensación de ver su estado de ánimo completamente diferente después de las vacaciones. Mi difunto esposo tuvo un pleito enorme con sus padres unos años antes de morir, por cómo nos trataban a los niños y a mí. Prácticamente los desheredó y solo iba a visitar a su papá porque yo lo animaba, ya que su papá estaba tratando de arreglar lo que había hecho mal. Su madre le dijo que ya no era su hijo después de que la enfrentó, y él nunca la perdonó. Después de que murió, sus padres nos trataron mucho mejor y nos estamos apoyando mutuamente mientras continúa el proceso legal contra el hombre que lo mató. Sus padres no tienen idea de cómo se sentía él por ellos y por qué no les he dado un collar con sus cenizas, como quieren, porque me dijo que nunca quería que sus padres tuvieran sus cenizas si algo le pasaba y ellos vivían más que él. Creen que no puedo abrir su urna por el dolor y no he dicho nada para contradecir eso. No hay razón para decir nada porque sería cruel, así que esto nunca se hablará con nadie que me conozca. Creen que él los ama y los cuida desde el cielo,
y nunca escucharán nada diferente de mí al respecto. Mi mejor amigo, que es hombre, me agredió sexualmente cuando estaba entrando en la pubertad. Me dejó muy mal. En ese momento, me daba miedo contárselo a alguien. También me hizo preguntarme si era gay y si de alguna manera lo había provocado. No voy a molestarme en explicar las piruetas mentales que mi cerebro tuvo que hacer para llegar a esa conclusión. La gente cercana a mí ya sabe esto, pero no puedo hablar de ello públicamente porque le rompería el corazón a mi mamá. Y el problema es que una vez que empiezas a guardar secretos, siempre habrá un abismo entre tú y las personas que amas. He llegado a tener muchos secretos a lo largo de los años. No estoy seguro de que realmente me conozcan. La familia de mi difunto esposo se nos vino encima rapidísimo cuando él estaba en el hospicio. Su mamá se murió unos meses antes que él y estaban limpiando la casa de sus padres. Yo había juntado el libro de cocina que querían y le saqué fotos a todas las recetas porque cuando mi abuela falleció, su libro se perdió. Mi esposo insistía en que el libro de cocina era suyo. Él se sentaba con su mamá cuando era niño y dibujaba en el libro. Aprendió a escribir poniendo recetas para ella. Así que cuando su familia hizo sus numeritos, decidí que él iba a tener ese maldito libro. Se suponía que nuestra sobrina se lo iba a llevar y a sacar copias para todos. En vez de eso, lo dejó en un cesto de ropa sucia al azar por 2 semanas. Yo agarré el libro y lo escondí ya que nos estábamos mudando de la casa. Intentaron revisar sus cosas para encontrarlo. Después de que él falleció, revisaron mis cosas mientras me ayudaban a mudarme para tratar de encontrarlo. Todavía lo tengo, se lo va a quedar nuestro hijo /A. En resumen, la sobrina cree que perdió el libro de cocina de su abuela muerta y yo lo guardé. Mi papá me prestó su carro mientras el mío estaba en el taller. Yo, con 20 años y bien pendejo, le di a uno de esos postes en un estacionamiento. El único daño fue al faro derecho. Mi amigo que iba conmigo me dice tranqui, que esto lo arreglamos. Y yo, en pánico total, porque mi papá era un dramático y se enojaba por todo. No importaba cuánto me disculpara o me ofreciera a pagar la reparación, nada me iba a salvar de su furia. Fui a un deshuesadero, encontré el mismo carro, de otro color. Agarré el faro, $10, y él me enseñó a cambiarlo. Le pinté los bordes con un marcador permanente para que combinara con el carro negro de mi papá. 13 años después, nadie sabe nada, solo yo y mi amigo. Mi papá ya vendió el carro, jajaja. Cuando mi esposo se quedó sin trabajo, no podíamos pagar las cuentas y la renta solo con mi sueldo. Él no estaba bien mentalmente y yo no quería que se sintiera peor de lo que ya se sentía. Así que vendí la mayor parte de mi enorme colección de cómics y usé la plata para pagar nuestras cuentas. No le dije nada. Eso nos dio un respiro para ponernos las pilas y que él buscara ayuda para su salud mental y encontrara trabajo. Esto es algo que conté solo después de que otros se fueron al otro mundo. En los primeros días del Internet, pasaba mucho tiempo en Yahoo Chat, especialmente en la sala de chat de Filadelfia. Un día, apareció alguien en la sala de Philly que era de Florida, pero había crecido en Pensilvania. No solo creció en Pensilvania, sino que creció en la misma zona rural que yo. Empezamos a charlar y esta persona definitivamente conocía la zona, su gente y su historia de una manera que solo alguien que vivió aquí por un largo tiempo podría saber. También resultó que conocía a algunos de mis tíos. Luego dijo que debería preguntarle a mi tío John sobre el asesinato de un policía en un pequeño campamento de una iglesia y se desconectó de inmediato. Investigué un poco y, de hecho, hubo un asesinato sin resolver de un policía en el campamento cuando mi padre y mis tíos eran adolescentes y veinteañeros. Nunca le conté a nadie sobre la conversación hasta después de que mi padre y mis tíos fallecieron. Tengan en cuenta que esta conversación ocurrió antes de que mucha gente estuviera en Internet y no hay forma de que alguien hubiera sabido mi nombre de usuario para hacerme una broma.
Incluso si uno de mis amigos supiera mi nombre de usuario, no habría sabido la información detallada que esta persona sabía. Uno de mis padres sabía que mi dentista me estaba abusando. Bueno, no mi dentista de verdad. Solo un tipo raro en un centro comercial con equipo que cobraba mucho menos que mi dentista de verdad. Mi padre hizo un trato para no denunciarlo si yo recibía servicios gratis. El dentista rogó, suplicó, aceptó. Se largó del pueblo como un mes después. Lo único que recibí como reconocimiento fue un VHS de Babe, Pig in the City, un Banana Split y posiblemente el peor libro para colorear de Disney. Nunca podré contar esto mientras mis padres estén vivos, no pueden soportar que no estés de acuerdo con ellos sobre qué cenar, y mucho menos algo así. Cuando estaba en la Facultad de Derecho, en la época de las cavernas, llenábamos las evaluaciones de los profes en papel al final del semestre en cada clase. En cada clase, me ofrecía como voluntario para llevar los formularios a la oficina después. Después de recogerlos, me iba al baño, revisaba los formularios, y cualquiera que dijera algo cruel, no estoy hablando de críticas, las críticas están bien, estoy hablando de comentarios sobre la apariencia de los profes, sus voces, o simplemente cosas desagradables sobre ellos, los metía en mi mochila y los tiraba a la basura una vez que llegaba a casa. En cada clase, los 3 años. Las encuestas eran opcionales y algunas personas no las llenaban, así que la oficina nunca las contaba ni se daba cuenta de que faltaba alguna. Nunca le dije a nadie. De nuevo, las críticas constructivas o incluso las opiniones negativas están bien y las dejaba, pero había una cantidad sorprendente de encuestas que eran simplemente malas sin ninguna razón. En mi opinión, los profesores, incluso los que no me caían bien, eran inteligentes, en su mayoría gente amable que hacía lo mejor que podía y no se merecían leer comentarios hirientes y personales de un montón de mocosos. Algunos de mis amigos saben que crecí en una casa muy desordenada, pero eso es todo lo que saben. Mi mamá tenía tendencias a acumular cosas y mi papá trabajaba demasiado para poder hacer mucho al respecto. Nunca tuve amigos en casa cuando era niña y mis padres nunca recibían visitas por razones obvias. Mi mamá no es mala persona, solo creo que no estaba preparada para ser madre. Nadie sabe realmente lo mal que estaba la cosa, ni cuánto me esforzaba por parecer lo más normal posible. Siempre tuvimos comida y ropa, nunca fuimos pobres, pero había bichos en la casa, afortunadamente no cucarachas, y la casa era pequeña y no estaba bien mantenida. Así que crecí como teniendo que resolver las cosas por mi cuenta. Nadie me enseñó habilidades para la vida. Tengo el pelo súper rizado que siempre estaba enredado y apelmazado cuando era pequeña. Nunca me veía sucia, pero tampoco me veía bien cuidada, si eso tiene sentido. Fui a la universidad sin saber cómo lavar la ropa ni con qué frecuencia cambiar las sábanas. Como resultado, florecí muy tarde en la vida y me avergonzaba mucho de mi infancia. Hasta el día de hoy, después de casarme y tener 2 hijos, después de obtener títulos avanzados y ser una ejecutiva extremadamente exitosa y bien pagada, después de viajar mucho y vivir en el extranjero, me siento como una completa farsante y que todos los que me miran ven a la niña con el pelo enredado en una casa desordenada con bichos. Postdata, tengo una terapeuta increíble. Simplemente no estoy segura de que ese sentimiento alguna vez se disipe por completo, pero para nada controla mi vida. Después de que mi hijo murió, en mi oficina hicieron una colecta. Era una cantidad considerable de dinero para darme. Pero algo no me parecía bien. Sentía que ellos estaban, no sé exactamente qué. Simplemente se sentía muy raro. Se lo di a la dulce señora de la limpieza que siempre tiene una sonrisa en la cara. A mi viejo le regalaron hace mucho tiempo, antes de que fuera ilegal el comercio de marfil, una pieza de marfil tallada con una belleza increíble. Era una cosa fina, con un elefante tallado que llevaba una bolita en la trompa. La bolita tenía otras bolitas más chiquitas talladas adentro, como una muñeca rusa. Un día que fui a visitarlo a su casa con mi hijo,
que en ese entonces era un mocoso, la agarré para admirarla. No me di cuenta de que la bolita y el elefante eran piezas separadas y no estaban pegadas, y la bolita se cayó al piso y se hizo pedazos. La volví a poner en su lugar con todo el cuidado del mundo, pero obvio no la pude arreglar, y menos reemplazarla porque era de marfil. Después de que nos fuimos, mi papá se dio cuenta del daño. Culpó a mi hijo, y yo no lo corregí. Hasta el día de hoy, mi viejo cree que fue mi hijo el que rompió su obra de arte, que no tenía precio y era irreemplazable, pero no puede decir nada por la edad que tenía en ese momento. Cuando tenía 18 años, mi tía, que tenía 40, se me insinuó y me besó cuando estábamos solos. Como en una casa vacía donde podríamos haber tenido sexo sin que nadie se enterara. Fue después de que nos conocimos en un bar y volvíamos por el mismo camino, así que me invitó a tomar una copa más. Estaba borracho, así que no me resistí al beso de inmediato, pero me di cuenta de lo que estaba pasando y me fui. Sigo siendo amigo de su sobrino y, en menor medida, también de su hijo. Una vez leí el diario de mi ex mientras se bañaba y descubrí que seguía enamorado de su ex todo el tiempo que estuvimos juntos. Nunca le dije que lo sabía. Simplemente empecé a alejarme poco a poco hasta que terminamos naturalmente. Nunca sabrá la verdadera razón por la que me fui. Un secreto familiar que se llevó a la tumba de los dos implicados. Cuando mis padres se casaron, mi abuela paterna estaba muy emocionada de finalmente tener una hija y era muy insistente en hacer las cosas según la tradición correcta. Al igual que mi mamá. Lo que significaba que la familia de la novia pagaba la boda, lo que significaba mi mamá. Sola. A los 23 años. Así que estaba ajustando el presupuesto al máximo, recepción con desayuno, todo ese tipo de cosas. La abuela, decidida a que hubiera una cena y baile adecuados, invitó literalmente a todos a la cena de ensayo en un restaurante elegante la noche anterior. Pidió todo tipo de favores y le consiguió a mi mamá un ramo de orquídeas precioso, gratis. Todo eso, ya lo sabía. Luego mi abuela y mi mamá murieron con pocos meses de diferencia, y una hora después de la muerte de mi mamá, mi papá me cuenta a mí y a su padre el resto de la historia. A mi mamá se le ocurrió la idea, hilarantemente incorrecta, de que hacerse un vestido de novia a medida con tela que había rebuscado sería más barato que comprar un vestido ya hecho. La abuela, que trabajaba a tiempo parcial enseñando costura y sabía muy bien lo contrario, alentó, y tal vez plantó, esta ilusión. Recomendó a su propia modista local favorita. Mi mamá fue allí y se hizo su vestido, como quería, con su pequeño presupuesto. Muy orgullosa de su frugalidad. La abuela había ido antes. Le dijo a su amiga, mi futura hija vendrá. Aquí está exactamente cuál es su presupuesto y lo que le dirás que cuesta. Cóbramelo a mí el resto. Mi mamá nunca lo supo. Hay una foto de ellas, mi mamá sosteniendo sus orquídeas y usando su horrible vestido de ensueño y radiante, mi abuela junto a ella luciendo feliz como una perdiz. Hace unos 18 años, sorprendí a mi madre teniendo relaciones sexuales con el padre de mi media hermana. La abuela de mi hermana nos cuidó muchísimo, hasta el punto de que, incluso con 10 años, sabía que éramos una carga. De verdad veía a ese hombre como mi padre, ya que nunca tuve uno. Después de eso, ya no podía mirarlo igual y era muy extraño estar cerca de él. Mi madre lloró y me rogó que, por favor, no se lo contara a la abuela, porque lo arruinaría todo. Ese mismo verano me fui a vivir con mi padre a otro estado para aliviar la carga de la abuela y mi conciencia. Mi hermana fue criada por su abuela y su abuelo, y lo adoraba. Como es comprensible, le dolió mucho cuando falleció el año pasado. Mi hermana también adora a nuestra madre y cree que no puede hacer nada malo. Ella nunca tuvo que crecer y lidiar con la adicción de su madre como yo, soy unos 8 años mayor. A mi madre solo le permitían venir cuando estaba sobria y siempre tenía regalos y tonterías para mi hermana, que probablemente robaba. Hace unos meses, mi hermana y yo estábamos discutiendo.
Casi quise soltarlo todo para herirla. Sé que eso la destrozaría y tensaría su relación con nuestra madre. No sería justo, porque mi madre ha dado un giro de 180 grados desde que nació mi hijo, ahora tiene 6 años, y de hecho vive conmigo. Creo que está intentando redimirse con él, y lo está haciendo muy bien. Supongo que es un secreto que no solo yo guardo, sino que mi madre también se llevará a la tumba. La yo de 10 años está feliz de haber dicho algo al respecto por fin. En secreto, desearía que uno de mis padres, o ambos, fallecieran para que fuera más fácil cortar todo contacto con ellos, porque no son buenas personas y tengo una hija, probablemente exagerarían las cosas si se lo contara. Actualmente, saben que no quiero hablar con ellos muy a menudo, pero de vez en cuando les cuento algo sobre su nieto. Por cierto, esto provocó una gran discusión. Mi padre estaba en cuidados paliativos y sufría un dolor constante e insoportable. No quedaba más remedio que esperar a que la naturaleza siguiera su curso. Fue desgarrador presenciarlo y terrible para todos nosotros. Hacia el final, hablé con la enfermera y ella accedió a ayudarlo en sus últimos momentos. Le aumentó un poco la dosis de morfina y falleció en paz. No me arrepiento ni un segundo, y creo que todos saben lo que pasó, pero jamás hablaré de ello y nadie me ha preguntado. Mi esposa cuidaba a tiempo completo de su madre, que ya falleció. Ahora cuida a tiempo completo de su padre. Nunca se lo he dicho ni se lo diré, pero tras la muerte de su madre, su vida mejoró, y cuando su padre fallezca, mejorará aún más. No porque sean malas personas, sino porque su situación la limita enormemente. Trabaja a tiempo parcial y el resto del tiempo lo dedica a cuidar de ellos. Su vida lleva 20 años estancada. Es muy inteligente y quiere hacer muchas cosas, pero no puede por culpa de sus padres. Sentiré tristeza por ella, pero también me alegraré en silencio cuando lo enterremos, porque por fin, a sus 40 y tantos, podrá empezar a vivir de verdad. En secreto, deseaba que mi hermana hubiera tenido éxito en sus intentos de suicidio. Era una narcisista desquiciada que me traumatizó por completo y causaba estragos en mi familia. De pequeña, solo recuerdo llorar y esconderme de los gritos en casa. Con el tiempo, me pregunté si las cosas serían mejores sin ella. Desde entonces, ha enderezado su vida, pero sigue siendo una narcisista que vive en otra realidad, aunque yo finjo que todo está bien. Un año, en California, mi madre plantó calabacines y la cosecha fue abundante. Durante semanas, los ponía en todo. En todo. Semanas y semanas. Empezó a ser una plaga y no se veía el final. Entonces, simplemente dejaron de dar frutos. Las plantas seguían ahí y la temporada de crecimiento continuaba, pero no producían brotes que se convirtieran en calabacines. Una mañana me desperté temprano. Fui a la cocina y vi a mi padre entrar con una docena de esos brotes en la mano que claramente había cortado de las plantas. Cruzamos miradas. Miré su mano y luego aparté la mirada deliberadamente y volví a servir el cereal. Nunca hemos vuelto a hablar de esto. Han pasado 30 años. La abundante cosecha de calabacines sale a relucir de vez en cuando, pero nunca se menciona por qué se interrumpió. Hemos llegado al final del video. Recuerda dejar tu like, comentar qué relato fue el que más te impactó, compartir el video con algún amigo o conocido tuyo y suscribirte, por favor. Hasta pronto, cuídate mucho.